Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí con ustedes, glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que en su misericordia Él nos ayude, nos hable a todos y cada uno de nosotros, que traiga paz, alegría y gozo a través de su palabra, y que el regocijo en nuestra alma nunca cese al saber que nuestro Dios siempre está con todos y cada uno de nosotros? ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. En este día, Señor, te presentamos nuestra vida en tus manos para que seas tú, Señor, quien habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, y nos ayudas a entender tu palabra, Señor. Que en tu misericordia tu palabra pueda ser vivida en nosotros, Señor, que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestros huesos, y se almacene aún en las células de nuestro cuerpo, con el fin de que todos y cada uno de los días nuestros, Señor, aquí en la tierra, podamos recordar tu palabra, podemos meditar en ella y podemos aplicarla en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, nos presentamos en tus manos sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas. Tú eres el que trae gozo, alegría, paz, Señor, esa tranquilidad que el mundo no puede dar. Gracias te damos por ello, Señor, pero sobre todas las cosas, como siempre, te rogamos que en tu misericordia tú puedas perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, para que al final de nuestros días podamos estar en tu presencia para siempre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, en las redes sociales. Gracias le damos a Dios en este día y pedimos al Señor que en su misericordia permita que el internet pueda fluir sin ningún problema y nosotros compartir su palabra con alegría, gozo y paz en nuestros corazones, sabiendo que el Señor tiene el control de todo. Amén. Así que en este día vamos a estar meditando igual de la misma manera en el capítulo 10, versículo 9, pero ahora la segunda parte, en este caso en particular, donde vamos a hablar bajo el tema entrará y saldrá y hallará pastos para la gloria de nuestro Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria al Señor. Señor en su misericordia nos ha hablado a través de su palabra en la semana pasada, si pudiéramos decirlo así, acerca de que aquel que entrare por él, que él era la puerta, entonces sería salvo, ¿no? Y en este caso en particular podemos decir, solamente para enlazarlo, de que sería salvo, por supuesto, del pecado y del infierno, ¿no? Literalmente, como nosotros podemos verlo en este caso en particular en la palabra del Señor. Permítanme un segundito, déjenme hacer mi programa a un lado para que pueda utilizarlo. Y que les decía que el Señor nos lo muestra en su palabra, de que Él en su misericordia nos salva literalmente, o sea, no solamente espiritualmente, pero literalmente nos salva del pecado y nos salva de la condenación del infierno, como nosotros podemos verlo en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 41. Permíteme, tengo otro programa que es el de la Biblia. Aquí está. Entonces dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros podemos ver que el Señor en su misericordia nos libra a todos y cada uno de nosotros de esa condenación, ¿no? Que en realidad es una condenación eterna, pero que al final de cuentas el Señor en su misericordia, al aceptar nosotros a Cristo como Señor y Salvador, Él nos perdona,
Él nos ama, por supuesto, no, pero digo, nos perdona y nos libra de esta condenación que todos y cada uno de nosotros jamás podremos librarnos. Si no fuera por la misericordia del Señor, jamás podría deshacernos de ella, ¿no? Nosotros podemos ver, más sin embargo, que si alguno de nosotros se arrima al Señor con un corazón sincero, Él podrá experimentar el amor, el perdón y la salvación divina a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, el día de hoy, continuaremos con la segunda parte, la cual nos dice, en este caso, dice así, y entrará y saldrá y hallarás pastos. Después de haber sido salvos por el Señor, podemos ver que en este versículo específico el Señor nos da otras dos promesas más. La primera fue que el que seríamos salvos al acercarnos nosotros, al entrar a ese redil de Dios, del Dios viviente, no a través de Jesucristo. Esa primera promesa era que seríamos salvos de la condenación eterna y que tendríamos obviamente esa vida, ¿no? Una vida que sería incluso en abundancia, como nosotros también podemos encontrarlo en el capítulo 10, versículo, en este capítulo, versículo 10, ¿no? Que permítame un segundo, déjeme regresar una vez más. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, el cual dice así, permíteme compartírselo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le digo, el Señor nos da esa vida después de librarnos, ¿no?, de esa condenación eterna que incluso nosotros podemos encontrarla también en el libro de Apocalipsis, ¿no? En este caso en particular nosotros podemos verlo en el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 20 de Apocalipsis y los versículos 14 y 15 de esa condenación que el Señor nos libertó y nos dio vida en abundancia. Dice así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el Señor, al darnos vida, nos las da en abundancia porque literalmente nos salva del pecado aquí en la tierra, nos da esa vida regular, normal, como nosotros pudiéramos decir en la tierra, pero esa vida en abundancia porque después de partir este mundo el Señor nos libra, en este caso, de esa muerte eterna, ¿no?, que es la segunda muerte, como la menciona uno de los apóstoles del Señor, pero que en este caso no era preparado para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles, como dice Cristo, pero que a toda aquella persona que no recibió a Cristo como Señor y Salvador, su nombre no es escrito en el libro de la vida y también será lanzado junto con ellos al fuego eterno. Pero que le digo, al aceptar nosotros con un corazón humilde y sencillo a Cristo como Señor y Salvador y someternos a Él, buscar su voluntad en su palabra y vivir en lo que Él tiene para nosotros, en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, a Él nos da esa vida en abundancia que traspasará el tiempo existente, ¿no? Porque el tiempo lo tenemos aquí en esta tierra, pero que más allá de esta muerte existe la eternidad donde el tiempo nunca acaba. Incluso más adelante, me parece, podemos ver donde dice que el humo del tormento de Satanás, en este caso, como dice el capítulo 20 del el Hades incluso, y de la muerte, y de todos aquellos, por supuesto, que no se hallaron escritos en el libro de la vida, dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Pero como les digo, gracias al Señor en su misericordia, que en Jesús podemos encontrar esa vida y vida en abundancia, que les digo yo, traspasará los linderos del tiempo. Y esa era la primera promesa que el Señor nos da en este versículo. La segunda promesa es que nosotros podríamos entrar y salir, como dice ahí.
Y si nosotros podemos ver esta expresión a la luz del pensamiento judío, o sea, en este caso, ¿no?, en la manera en que ellos piensan, esta expresión indica una libertad completa, como nosotros podemos verlo en el capítulo 8 del libro de Juan. Permítanme llevarlos allá. Juan, Juan capítulo 8, y en este caso el versículo 32 y el 36 nos dicen de la siguiente manera. Dice así, aquí está el 32 y tenemos el 36 aquí abajito. Los marco para que podamos verlo más claro. 32 dice, y conoceréis la verdad, y nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que Cristo es el que nos da la libertad. Y como les decía, esa expresión hebrea de entrar y salir implica que habría una libertad para ir y venir sin ningún problema. Y entonces nosotros vemos en la palabra del Señor que aún en el capítulo, perdón, el versículo 36, acá abajito, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, como les digo, aquel que sale en Cristo Jesús, obviamente no se le cierra la puerta si estuviéramos hablando de un redil, ¿no?, de ese lugar o de esa protección del Señor, ¿no? Y cuando indica salir y entrar, no implica que hoy soy cristiano y mañana no. Hoy vivo en santidad y mañana en perversidad. No implica que hoy guardo y refreno mis labios de malas palabras y mañana o en la tarde o al rato estoy hablando toda clase de barbaridades. No implica que está Cristo como la puerta y uno sale y entra al cristianismo como si fuera cualquier cosa burlándose del Señor, sino todo lo contrario. Implica que tanto dentro de ese redil como fuera de él vamos a ir con la libertad, o sea, con el Señor en nuestra vida, pero con esa libertad. Y como les digo, el que sale, al final de cuentas, por esa puerta, no se le cierra la puerta como si fuera un extraño, sino que es libre para regresar. Imagínense si estuviese en su casa. Y el que entra, obviamente, a esa casa, pues tampoco no se le tiene como un extraño, sino que es libre para regresar a casa. Así que puede salir, en este caso, si pudiéramos decirlo así, en cuanto al rebaño dentro de ese redil, el rebaño puede salir sin ningún problema, ir a hacer lo que necesita hacer allá afuera, comer, beber, lo que sea, y al final de cuentas regresar otra vez por la tarde a ese redil, a este redil del Señor, y digo bajo la protección del Señor, para descansar. Así que por la tarde o por la mañana, ya sea que por la mañana sale con la protección del Señor, y cuando entre ese redil, pues entra con la protección del Señor. Así que nosotros podemos ver en este caso en particular a través de la Escritura que el ir y venir, como lo expresa Cristo, era un pensamiento para caracterizar o mostrar, ¿no?, que la manera en que el Señor nos cuida a nosotros, y todos y cada uno de nosotros podemos tener esa vida, ¿no?, totalmente segura y a salvo, como lo tenían las ovejas, ¿no? Porque el redil estaba allí, la puerta era el pastor. Salían las ovejas porque el pastor ya las llamaba, salían de ese redil y el pastor las iba guiando, él las iba protegiendo, iba asegurándose de que el camino estuviera seguro, libre de todo peligro. Comían, bebían, descansaban, y en la tarde regresaba el pastor, siendo él la puerta de nuevo. Entraban todas las ovejas a ese redil seguro, donde sabían que su pastor estaba incluso a la puerta, exponiendo su vida en peligro para que ellas puedan ser protegidas. Así que al final de cuentas podemos ver que el Señor, en este caso en particular, en su segunda promesa, promete el que puedan salir y entrar con paz, ¿no? Como nosotros podemos ver en este caso en particular, ¿no?,
cuando uno entra o sale de su país, sin ningún problema, o sea, podemos ver que hay paz en nuestro país, que incluso las autoridades están haciendo lo que deberían de estar haciendo, ¿no? Y los ciudadanos están gozándose de esa completa seguridad. Si no, preguntémosles a nuestros hermanos en El Salvador, donde antes de que estuviera Bukele, todos confinados en sus casas, no podían ir ni a la tienda porque sabían que sus vidas estaban en peligro, ¿no? Perdón, en cualquier momento podría pasar cualquier persona a asaltarles, a hacerles daño, a robarles incluso su propia vida personal porque secuestraban a las personas, etcétera, etcétera. Pero una vez que llegó Bukele, pues todas las cosas cambiaron. Incluso a mí me tocó ver la oportunidad de poder ver un video donde están reportando, en este caso, a una señora, me parece que era madre de familia, ¿no? Madre de hijos, y había unos niños, no recuerdo, me parece que eran como unos 6, posiblemente más, más niños, ¿no? Pero que recuerdo que mientras le preguntaban a la señora contestaba, dice, esto que tú ves aquí, o sea que estaban los niños danzando, ¿no? Preparándose en una danza, contentos y alegres, dice, esto que ves aquí, dice, tú no lo mirabas antes, dice, nosotros no podíamos salir para ningún lado, dice, casi a cualquier hora porque ellos sabían que corrían peligro, dice, pero más sin embargo, ahora dice, podemos salir, nuestros hijos pueden salir tranquilos, jugar en la calle, pueden bailar, pueden hacer lo que sea y estamos en paz, tranquilos, porque sabemos que estos bandidos no van a volver más. Así que le digo, si echamos un vistazo al Salvador, el antes y después, podemos descubrir lo que el Señor nos está hablando hoy en día, el que pueden salir y entrar a sus casas sin ningún problema. Asimismo las ovejas, estando dentro del rebaño del Señor, obviamente no tenían ningún problema ni para salir ni para entrar, porque sabía que ellos tenían la protección de su Dios, había paz en esos lugares y aún, como dice en este caso el Salmo 23, aún dice, aunque estuviesen los enemigos merodeando, dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así que aunque estuviese el enemigo merodeando, ellas podían seguir con paz, tranquilas, comiendo, pastando, bebiendo agua y entrando y saliendo de ese redil porque sabían que allí estaba su pastor cuidándolas y protegiéndolas. Asimismo le digo a nuestros hermanos en El Salvador, ellos pudieron experimentar ese cambio de 180 grados donde al principio parecía que no tenían ni vida porque no podían vivir normalmente como seres humanos, porque siempre estaban con el temor del peligro, pero que ahora salen a las calles y pueden respirar aire fresco y pueden hasta respirar, si ustedes me permiten decirlo así, pueden respirar la libertad y decir, por fin, gracias a Dios podemos salir de ese confinamiento que me imagino que para ellos ha de haber sido eterno. Pero como les digo, en este caso en particular podemos ver en la palabra del Señor que el Señor les promete a aquellos que se acercan a Él que primero tendrán la salvación del pecado y de la condenación eterna y segundo, que pueden ir a donde sea sin ningún problema porque existirá la seguridad de su protección para la gloria de su nombre. Lindo es poder ver en la palabra del Señor que estas promesas el Señor las ha tenido para todo aquel que ha querido vivir para Él. Nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28 y en el versículo 6 que dice así, versículo 6. Aquellas personas que quieren vivir y servir para el Señor, incluso el título arriba dice bendiciones de la obediencia, dice, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Pero note que en el versículo 1 dice de esta manera,
déjeme marcarlo completo. El versículo dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En este caso hablándole al pueblo de Israel. Y le dice, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Y de la misma manera nosotros al venir a los pies del Señor, a través de Jesucristo, aceptándole como Señor y Salvador, esa misma protección que Dios le promete al pueblo de Israel, ahora Jesucristo lo promete a todos y cada uno de aquellos que le sirvan al Señor. También podemos ver en el libro de Salmos, permítame tantito, déjeme colapso todo esto aquí. En el libro de Salmos, el capítulo 121, y en el versículo 8 dice así, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿no? Y el título dice, Jehová es tu guardador. Pero note que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel a través de este salmo, pero que en Jesucristo de la misma manera, cuando Él se despide de sus discípulos, le dice ir a ser discípulos a todas las naciones, empezando de Jerusalén, Judea y Samaria y todos los fines de la tierra, y le dice enseñándoles que guarden todas las cosas en otro de los evangelios, y luego dice en uno de los evangelios, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo, que promete la libertad, la seguridad de entrar y salir, al final de cuentas lo hará también hasta el fin del mundo, ¿no? Y si pudiéramos decirlo, como dice en este caso en particular el Salmo, para siempre, ¿no? Así que podemos ver en este caso en particular que el Señor da esas promesas en su palabra para glorificar su nombre en nuestras vidas, porque sabes que viviremos para Él, para la gloria de su nombre. Ahora bien, una tercera promesa que vemos en este versículo es que dice, y hallará pastos. O sea, podemos ver que si va a encontrar esa ovejita, ¿no?, que entra por la puerta, encuentra pastos al entrar y salir, implica que cuando sale con la seguridad del pastor, la lleva ya fuera del redil a pastar, encontrará esos pastos frescos, ¿no? Verdecitos, y podrá comer ahí, podrá beber en el río, pero que aun cuando entra en el redil por la tarde, el pastor de la misma manera les traerá forraje. Si es que en este caso en particular él pudiera determinar que no comieron suficiente o que las mira medio con hambre, pues le va a traer el forraje, lo que nosotros le llamamos, no, ese pasto que ya se tiene separado, guardado en un lugar para dárselo a las ovejas, y le llenará, por supuesto, ¿no?, esos cazuelitas con agua para que ellas puedan beber, y después de haber comido y bebido y estar con ese gozo y esa alegría, como decimos nosotros, barriga llena, corazón contento, pues se van a descansar con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paz del mundo, gozosos por haber comido y bebido, y ahora sabiendo que se van a dormir tranquilitas, sin ningún tipo de necesidad, si me dejan decirlo así. Así que estarán plenas, completas, protegidas y con todas las necesidades cubiertas por su pastor. Así que le digo yo, bien interesante es poder ver en la palabra del Señor lo que dice, ¿no?, el Salmo 23, el cual dice así, permítame un segundo, Salmo 23, versículos, solamente vamos a leer el 1 y el 2. Aquí está. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, como título, y luego empieza diciendo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Note que implica que cualquier necesidad que tuviese estaría completa en el Señor. Ahora bien, continúa el versículo 2.
en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que podemos ver que cualquier necesidad que tuviera la oveja, la cual la representa David, él dice que el Señor lo llevará, y el Señor lo pastoreará, y no habrá absolutamente ninguna necesidad que el Señor pueda ver que realmente lo necesita y que el Señor no pueda cubrirla a su debido tiempo. Pero luego dice que lo llevará a lugares de delicados pastos para descansar. Y no solamente implica el descansar del reposo, ¿no? De estar sobre esos pastos delicados, acostadito y acolchonadito, ¿no? Y decir, tengo descanso aquí, ¿no? Está muy cómodo, muy tranquilo, sino que también hablaría del descanso, en este caso, físicamente, en cuanto a la necesidad del alimento, de comer ese pasto suculento, porque me imagino una oveja que tiene hambre no tiene descanso, porque tendría que buscar, si no hay en esta región pasto, entonces tendría que ir a la siguiente. Si no hay pasto, tendrá que ir a la siguiente. ¿Y cuántas horas pasarían de un lugar a otro? Si no hay aquí, tendría que ir acá. Y si no hay acá, tendría que ir acá. Así que no habría descanso para esa ovejita, porque tendría su barriguita rugiéndole todo el tiempo, ¿no? De esa hambre, ¿no? De que querer satisfacer esa necesidad, pero no poder. Pero ya una vez que encuentra esos pastos delicados, que son suaves y me imagino ricos a su paladar, encontraría descanso físicamente y mentalmente o emocionalmente, porque podría cubrir esa necesidad física, ¿no? ¿Cómo se dice? De la barriguita, se me olvidó el nombre. No es ergonómica, pero es algo parecido, ¿no? Gastronómica, esa necesidad gastronómica de que al final de cuentas no le estaría doliendo la barriguita por esa hambre, así que tendría un buen descanso para su vida física, emocional y mental, y que termina diciendo el versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará, para poder suplir esa necesidad de ese líquido vital del cual no podemos dejar de beber, ¿no? Podremos nosotros dejar de tomar Coca-Cola, podemos dejar de tomar nuestras ricas limonadas, podemos dejar de tomar esos ricos jugos que encontramos, ¿no? Los extractos de las frutas, y que incluso a veces las encontramos frescas en los changarritos que están por ahí fuera o dentro de nuestra ciudad. Pero dejar de tomar agua, nadie puede dejar de hacerlo. De hecho, gracias a Dios por su misericordia, que el que no encuentre un manantial de agua por ahí, la agua la pueden extraer del mismo alimento que ellos comen. Porque cuando usted agarra el pasto, usted lo machuca, agarra buena cantidad, lo machuca en una ollita, y usted viene y hace la ollita de lado, usted puede ver el agua escurrir. Así que cuando las ovejitas no podían estar cerca de un lugar, de un bebedero, el Señor suple esa necesidad alimenticia, o más bien en este caso del agua, a través de esos alimentos. Así que le digo, el Señor promete, primero, la salvación; segundo, el entrar y salir sin ningún problema, con toda paz; y el tercero, el que las ovejas podrían encontrar ese pasto. Pero lo maravilloso es poder ver a Cristo en primer lugar, que en estos versículos que estamos estudiando en este bloque, podemos encontrar a Cristo como el pastor de las ovejas. También lo encontramos Cristo como el redil. Él mismo, siendo el pastor de las ovejas, él mismo se presenta como el redil, porque él es ese vallado, ¿no? Como dice en el Antiguo Testamento, que Dios protege a su pueblo, está alrededor de su pueblo, dice, como los montes de Sión, dice unos versículos que están alrededor de Jerusalén, así Jehová está alrededor de nuestra vida, un cántico que nosotros tenemos. Pues Cristo también es ese redil con una puerta, que Él es el que nos protege de cualquier enemigo fuera de Él, ¿no? Y que también podemos verlo a Cristo como la puerta de ese mismo redil, que protege a las ovejas de cualquier intruso que entre, pero también protege a las ovejas de que ellas mismas no se expongan en peligro al salir por esa puerta o por esa entrada. Si no estuviera Cristo en la puerta, salían de esa entrada
con el riesgo de perder su vida por cualquier maleante o por cualquier animal salvaje allá afuera. Pero lo podemos ver a Cristo como la puerta también. Pero por último podemos verlo a través de este versículo, que Jesús se presenta como ese alimento espiritual que es los pastos para sustentar la vida de las ovejas. Así que vemos a Cristo en absolutamente todo lo que envuelve este redil de protección para estas ovejas, ¿no? Y uno de los versículos que nosotros podemos encontrar, que Cristo no es el único lugar donde se presenta como ese alimento espiritual que todos necesitamos, podemos verlo también en otros versículos, ¿no? Como en este caso en el Juan capítulo 6, y vamos a ir avanzando desde el versículo 30 para que todos podamos verlos. Vamos a abarcar primero del 30 al 35, que dice así. Dice, entonces, le dijeron entonces aquellos hombres, ¿no?, que buscaban una señal para creer en él, ¿no? Dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y luego les dicen ellos mismos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Noten que dice el verdadero pan del cielo, ya indicando o haciendo indirectas acerca de él. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y nosotros acabamos de decir que Cristo da vida y vida en abundancia. Continúo. Versículo, perdónenme tantito, déjenme bajar ese. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, ahora de una manera directa, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las dos necesidades que vimos de la oveja, su alimento, o sea, físicamente, y su comida, y su bebida. Número 2. Y Jesús se presenta como el pan de vida, que el que viene a él nunca tendrá hambre, dice, y el que en él cree no tendrá sed jamás. Pero podemos continuar un poquito más abajo, en versículos, en este caso, 48 al 51. ¿Estás? 48, te me pierdes, 43, 47, 48, pues agarramos desde aquí, perdonen, 48, aquí, dice Cristo de nuevo, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Y ahora habla de una manera bien clara. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero note que dice vivirá para siempre. Y sabemos que nosotros no vamos a estar en esta tierra para siempre. Aquí llegará el día que máximo llegaré yo sin muelas, como dice mi esposa, desmuelado, con mi carita ya colgando como una banderita ya de viejito, con el pelo más blanco que la lana de las ovejas, y tal vez diciéndole, hermanos, Dios les bendiga. Pero un par de días después, como dice la canción, ¿no?, que vemos por ahí en la televisión, vamos a caer muertos, vamos a perecer. Y digo muertos físicamente, porque espiritualmente no, porque Cristo nos está diciendo en estos versículos que viviríamos para siempre. Así que ¿cómo vamos a vivir para siempre nosotros si no es que no es en la eternidad?
Así que le digo, ese pan o ese alimento espiritual que tanto necesitamos nosotros y que Cristo se representa como el pasto en las ovejas o para las ovejas, pues ese alimento espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos solamente un poquito más, nada más, un par de versículos más adelante, en el versículo 58 dice Cristo una vez más, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y una vez más dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Así que Cristo se muestra como ese alimento espiritual que todo mundo necesitamos. Obviamente, ¿no? Podemos ver que no hay nada más válido que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero que también podemos ver que aquellas personas que Dios usó y que le dio inteligencia y sabiduría a través de esa relación que ellos tenían con nuestro Dios, también les muestra a ellos todas estas maravillas de Cristo como el alimento espiritual, pero que incluso no lo muestra de una perspectiva del Nuevo Testamento, sino que lo muestra de una perspectiva aún desde el Antiguo Testamento. Y en este caso, permítanme mostrarles al apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y en este caso vamos a ver los versículos 3 y 4. Aquí está el 3 y aquí está el 4. Para entrar en contexto, dice amonestaciones en contra de la idolatría, pero que ahora, ay Diosito, ahí está, pero que ahora le digo, lo vemos del versículo 1 para entrar en contexto, perdón. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero ahora el versículo 3 en adelante dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y luego dice, y la roca era Cristo. Así que podemos ver estas maravillas del Señor, de sus promesas para nosotros, pero que el Señor, le digo, ya las venía reflejando aún desde el Antiguo Testamento, ¿no? Donde nosotros podemos ver que el Señor en su misericordia les da a entender que el alimento espiritual que uno recibe de parte de Dios, pues al final de cuentas nos dará vida y vida en abundancia, ¿no? Y que incluso ese alimento espiritual que es Cristo, nosotros lo recibimos a través de su palabra, como en otros versículos diría el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo tentado, en este caso en particular por Satanás, y que llega un momento en le dice, si tienes hambre, di que esta piedra se convierta en pan, y entonces ahí Cristo le contesta y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Así que nosotros podemos ver en la palabra del Señor varios versículos que nos habla de ese alimento espiritual que es Cristo, pero que lo podemos ver a través de su palabra, ¿no? Como ahí también en otra parte, me parece que uno de los salmos dice, cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Así que no hay como estar en los brazos del Señor y poder ver en este caso en particular estas promesas cumplidas en nuestra vida. Así que yo sé que al final de cuentas hay muchísimas personas que tienen sus propias religiones, que tienen sus propios líderes con sus propios pensamientos,
pero que nosotros podemos ver que el Señor que se nos presenta hoy, lo vemos incluso desde el inicio de la fundación del mundo, ¿no? Donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se muestra obrando en el libro de Génesis, y de ahí empiezan las generaciones de las personas, que lamentablemente las personas en un momento oportuno se desvían con sus propios pensamientos creyendo que es correcto, aún desde Caín. Para Caín, me imagino que le pareció correcto matar a su hermano a causa de ese celo que tenía hacia su hermano, porque Dios había aceptado el sacrificio, la ofrenda de él, perdón, pero que la suya propia la había visto no con agrado. Pero que le digo, eso no implica que el Señor ya ha hablado desde la antigüedad al ser humano, para que el ser humano sepa que existe un Dios creador del cielo, de la tierra y del universo. La gran mayoría de las religiones, por no decirlo casi todas, siempre se ponen como su centro de atención, su centro de iluminación, o su centro, su punto a seguir, a la creación de Dios, ya sea adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a las plantas, como lo hacen algunas, que al final de cuentas usted puede buscarlo en el internet y puede traerle todo tipo de referencia, pero que no solamente a la naturaleza, sino al hombre mismo, ¿no? Que aún desde los tiempos antiguos podemos ver en la escritura, como me mostraba mi esposa la semana pasada, que se adoraba a las personas mismas, y que hoy en día no hace diferencia, solamente que aquellos han pasado año tras año con un proceso diferente, adorando a una criatura diferente, pero que hoy en día todas esas siguen estando con un nombre diferente o encubiertas de diferente manera, pero que sigue siendo lo mismo, la adoración a la creación o a la criatura de Dios, cuando aquí Dios podemos ver que en su misericordia todavía sigue hablando al ser humano, diciéndole: aquí estoy yo todavía esperando por ti, aquí estoy yo para mostrarte misericordia, aquí estoy yo para darte estas promesas de salvación, de seguridad y de satisfacción en todo lo que uno realmente necesite, ¿no? Que realmente el Señor vea que sea una necesidad de nosotros, no una necesidad que nosotros la creamos en cuestión de creación en nosotros mismos, como era Caín, que él creó su propia necesidad, que era quitarle la vida a su hermano, pero que Dios sabía que esa no era una necesidad real, y él trató de intervenir como un buen Dios, o más bien el Dios que es amor, decirle: no lo hagas, mira, tú tienes la oportunidad de decidir, no es lo correcto, pero al final de cuentas va a ser a tu decisión lo que tú hagas, en este caso pecado o no, ¿no? Y que el Señor en su amor y en su misericordia trató de prevenir a Caín, pero más sin embargo Caín siguió su propio deseo o su propia necesidad. Le digo, hoy en día de la misma manera, Dios ve en el corazón de uno lo que verdaderamente es una necesidad, y conforme esa necesidad que Él ve, Él obra y la satisface para la gloria de su nombre. Así que permita el Señor en este día que todos y cada uno de nosotros que vemos esta clase podamos descubrir a través de la palabra del Señor que en este versículo en particular el Señor nos da esas tres promesas: promesa de salvación, promesa de seguridad, aún, como les mencionaba a Bukele, perdón, y a El Salvador, aún con todo y eso, yo creo que si bien es cierto, los hermanos estarían con cuidado, ¿no? Con precaución de no caer en manos de bandidos, todavía yo creo que aún con todo y eso, nuestros hermanos en El Salvador confiaban en que nuestro Dios los iba a proteger. Confiaban en que el Señor, si ellos tenían necesidad de ir a trabajar, que Él les iba a cubrir esa necesidad, en el sentido de que los llevaría y los traería con bien a su hogar. Así que le digo, permita el Señor que podamos reconocer estas promesas en la palabra del Señor, y que todos y cada uno de nosotros podamos vivir en completa paz, como dice su palabra.
tranquilos, gozosos, sabiendo que el Señor que ya nos salvó y nos dio vida y vida en abundancia, esto es vida aquí en la tierra y vida eterna, como dice Pedro, me parece, en su segunda carta, donde dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que sepáis que tenéis, ya estás viviendo, ya está aplicada, ya está funcionando esa vida eterna en vosotros, y por supuesto que la experimentarán de una manera diferente cuando ya partan de esta vida. Así que tenemos la salvación de nuestro Dios, tenemos su protección al entrar y salir de nuestros hogares, al entrar y salir de nuestros lugares de trabajo, al entrar y salir de los supermercados, al entrar y salir de las casas de las personas a quien visitamos como nuestros familiares, al entrar y salir de los hospitales, en definitiva, al entrar y salir de cualquier lugar, porque entramos, o más bien salimos, con la protección y la guianza de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y entramos de la misma manera bajo la protección de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y que fuera y dentro Él suple todas nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales, o en este caso en cualquier ámbito espiritual, es igual de la misma manera. Así que ruego al Señor que en su misericordia, que todos y cada uno de nosotros podamos ver estas maravillas del amor y de la misericordia de nuestro Dios, y que al final de cuentas no nos queda nada más que compartirlas con aquellos que realmente no la tienen todavía, y que sabemos que seguramente el Señor se glorificará en ellos, porque es Él el que nos manda compartir su palabra, como hablamos hace unos momentos al final de los evangelios. Así que por último, como siempre, la palabra del millón. ¿Deseas tú recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida? ¿Deseas tú que Cristo sea tu verdadero pastor? Que no es un ladrón, no es un salteador, no te llevará por caminos escabrosos, como dice el Salmo 23, sino más bien por esos senderos de justicia, donde el nombre de Dios será glorificado, que te llevará a esos delicados pastos, tanto para tu reposo físico como para tu reposo gastronómico, y que al final de cuentas te llevará a esas aguas de reposo, ¿no? Donde no tendrás temor alguno, porque podrás beber tranquilamente, porque esas aguas de reposo, como nosotros lo vimos, es nuestro Señor Jesucristo. Si deseas convertirte en una oveja del Señor, como siempre he dicho, arrodíllate, pídele perdón a Dios por tus pecados, por tu maldad y tu injusticia, porque simplemente pensar que tú eres autosuficiente o suficientemente bueno, o sea que no depende de Dios porque tú todo lo haces bien, simplemente con ese principio, con ese pensamiento, ya estás pecando delante de Dios, porque nosotros vemos en la Escritura que toda la creación, incluyendo el ser humano mismo, depende de Dios y es sustentada por Dios, independientemente dónde te encuentres o cómo te encuentres. Y como te digo, pídele perdón a Dios por tu injusticia, tu maldad, tus pecados, que Él te perdonará. Dice que aquel que viene con un corazón humilde y sencillo, con un corazón sincero delante de Él, Él no lo rechaza, Él te perdona los pecados. Pídele que te guíe a una iglesia donde verdaderamente vas a conocer la palabra de Dios, y no a la iglesia de fanfarrones que solamente te hacen creer que viniste esta vida de parte de Dios para ser un grande, un rico, un millonario, para ser cabeza en el sentido equivocado, cabeza y no cola para los demás, etcétera, etcétera, un liderazgo tremendo y que no sé qué, cuánto y no sé qué cuánto. No, que el Señor pídele que te lleve a una iglesia donde no encontrarás estos fanfarrones que ni entran ellos al cielo y ni dejan entrar a los demás, porque ellos mismos cierran la puerta, pero la cierran por fuera, no por dentro del redil, no por dentro del reino de Dios, la cierran estando ellos fuera. Así que pídele al Señor que te lleve a esa iglesia,
presencia, donde conocerás la palabra del Señor, donde conocerás a tu Dios, no solamente de tu Dios, sino conocerás a Dios, tendrás una relación personal con Él y al final de cuentas, cuando tú partas, estarás en su presencia. Y si tú vienes con ese corazón arrepentido, genuino, sabiendo que no tienes otra solución para tu vida que rendirte al Señor, tenlo por seguro que el Señor te aceptará, te perdonará, te ayudará, te limpiará, te sanará espiritualmente, emocionalmente también y al final de cuentas hasta físicamente y te ayudará a seguir adelante para que tú glorifiques su nombre todos los días de tu vida o hasta que Él venga, en este caso, por su iglesia. Así que ruego al Señor que en su misericordia puedas haber hecho caso a la palabra del Señor, que hayas prestado atención y no que hayas hecho caso omiso, porque al final de cuentas, como vimos al principio, el Señor nos libra de pecado y de la condenación eterna. Y aquel que hace caso omiso, como dice también el libro de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, con su nombre escrito en el libro de la vida, como lo leímos al principio, pero el que no le aceptó, no le recibió, pues no obtiene absolutamente nada de eso. Así que permite el Señor en su misericordia que las personas puedan conocer a su Dios, porque aunque no le acepten, aunque no le conozcan, aunque decidan rechazarlo y creer que están bien como están, no deja de ser su Dios, porque Dios todavía, hasta el día de hoy, sustenta sus vidas. Como de la misma manera sustenta toda la naturaleza y sustenta el universo entero para la gloria de su nombre. Oramos, mis queridos hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos por tu bendita palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu bondad y tu verdad sea aplicada a nuestra vida. Acuérdate de nosotros, Señor, que somos polvo. Nos hiciste menor que los ángeles. Nosotros volvemos a la tierra porque fue de donde sacaste al hombre. Por lo tanto, te rogamos por tu misericordia, para que tengas misericordia de nosotros, para que perdones nuestros pecados, para que perdones nuestra maldad y nuestra injusticia y nuestra iniquidad, y te conviertas, Señor, en nuestro Salvador, viendo desde ahí ya tus promesas plasmadas en nuestra vida, porque nos darás salvación y vida eterna, vida en abundancia. También nos darás la seguridad para entrar y salir de nuestros hogares y a cualquier lugar con la seguridad de que tú eres el que nos estás cuidando y protegiendo, y al final de cuentas satisfarás todas nuestras verdaderas necesidades, no las necesidades que creamos nosotros para nuestros propios deleites, sino las necesidades que tú ves en lo profundo de nuestro ser y que sabes que si tú no intervienes, nosotros, Señor, estaríamos, como decimos, muriéndonos de desesperación, de angustia, de ansiedad, porque sabemos que no hay solución para ello, sino solo tú. Gracias, Padre amado. Te rogamos por las personas que a través de estos videos puedan aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y que ayúdalos y bendícelos para que ellos puedan ir a una iglesia donde se predique tu palabra y tu verdad, y que al final de cuentas cada día pueda seguir creciendo espiritualmente, moralmente y mentalmente para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar con ustedes. Gracias de la misma manera a todos y cada uno de ustedes que nos abren las puertas de sus hogares, de sus oficinas, su lugar de trabajo, para poder compartirles la palabra del Señor. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y saludoso abrazo, y nunca, por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.